Buenos días, ¿se me puede escuchar? Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Gracias. Hoy vamos a llevar una actividad en la que vamos a aprender a meter datos a un microcontrolador, ¿no? Y bueno, en este caso estamos viendo a una bibliografía de antigua, ¿no? Donde hay algunos gráficos que nos pueden importar en este momento. Cuando tú usas pulsadores, o sea, siempre usamos pulsadores tanto para aumentar volumen, para encender un determinado dispositivo, tal vez un switch cuando hacen el encendido de lámparas, eh, cuando están activando una lavadora o activan un determinado dispositivo electrónico, siempre se utilizan los pulsadores en todo tipo de componente electrónico. Entonces, lo que nosotros hoy vamos a aprender es cómo es que funcionan estos dispositivos, ¿ya? Entonces, a lo que ustedes pueden ver, pareciera que al momento de hacer una pulsación, al momento de hacer una pulsación, fuera así de sencillo. A ver, voy a dibujar un gráfico donde nosotros hacemos un pulso de prendido y apagado. Y generalmente no es así. O sea, cuando lo prendes, lo apagas, lo ideal debería ser así, ¿no? Presionas, debería darte un pulso alto y lo dejas de soltar, un pulso normal, o bien uno o bien cero. Pero si nosotros vemos en la realidad, o sea, si ustedes pondrían un instrumento de medida o observaran cómo lo estarían pulsando, verían pequeños picos o ruidos, ¿no? En la transición. Y al momento de soltarlo también pequeños ruidos. No es tan ideal. Lo ideal, o sea, lo que siempre debería ser, es que esta señal debería ser así, 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 así y así, ¿no? Pero lo ideal es que no pasa esto. Siempre hay pequeños ruidos que interfieren los pulsos y a veces tenemos que solucionar eso desde un punto de vista electrónico, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es eso. Acá a ver, voy a detener un poco esto. Eh, Cuando hay cambios de tensión se cruzan, ¿no? Aquí vemos que eso se llama rebotes o cruces o efectos rebote cada vez que tú pulsas. Es como decir, como un pequeño resorte, pequeñas señales van generándose al momento de pulsarlo, pero eso es muy microscópico, o sea, muy detallado si observamos muy bien el pulso, ¿ya? Hay dos tipos de pulsadores. Hay pulsadores activos en bajo y pulsadores activos en alto, ¿ya? ¿Cómo es que funciona? Un momentito, por favor. ¿Cómo es que funciona esto? Generalmente vamos a utilizar 10K para el uso de corrientes o para limitación de corrientes de entrada al puerto o a los microcontroladores. En este caso, imagínense que ustedes tienen acá una placa Arduino. Ahorita si se ponen a analizar y si vemos, y yo digo acá, que aquí hay un voltaje de 5 voltios. Voy a ponerlo así, no muy grande está. Voy a borrar esto. Listo. Voy a irme acá y voy a poner 5 voltios. Acá también voy a poner 5 voltios. Pregunta, si ahorita estamos analizando el circuito, ¿acá cuánto voltaje llega?
Olvídense del microcontrolador, de la placa Arduino, ¿no? Nada que ver esto. Pero ¿cuánto llega acá? En este punto. Acá. ¿Se me escucha, no? A ver, Denilson, ¿cuánto crees que me llegue en este punto de voltaje? 2,5. A ver, vamos a analizar. ¿Por qué se dividiría el 5 voltios en 2? Sí se dividiría cuando tuviéramos, en este caso, digamos, podemos dibujar una resistencia acá, otra resistencia acá, hacer unos cuadraditos para poder diferenciar. Aquí tengo mi tierra y aquí tengo 5 voltios. Aquí digamos que vale lo mismo, ¿no? R10K y R10K. Por la ley de Ohm, lo que nos decía la ley de Ohm es que el voltaje se divide, ¿no? Si en la mitad. Aquí sí daría 2.5 en este punto. Pero acá, de Nilsson, aquí hay dos resistencias o solo una resistencia. Una. Una, ¿no? Y está como trabajando como si fuera un cable, ¿no? Como si fuera un cable y el 5 voltios, este 5 voltios está llegando acá. Está llegando acá, ojo. Pero ¿qué pasa si yo lo cierro el circuito acá? Cuando lo presiono. ¿Cuánto llegaría a este punto, al punto rojo? A ver, Carlos Cusicanqui. ¿Está acá, Carlos? Sí, profe. ¿Cuánto llegaría acá? Si yo cortocircuito este cable y lo cierro o pulso. A ver. Tal vez igual 2.5. No, ya. Pero está bien. Esto quiero que me entiendan. Una vez que me entiendan esto, van a resolverlo todo el tema de pulsadores. Al principio hasta para mí era un poco complicado entender esto, pero lo vamos a explicar. A ver. Acá, cuando el pulsador no está funcionando, cuando el pulsador, ojo, no está funcionando, está abierto, 5 voltios entra al microcontrolador. Y en tierra, ¿cuánto voltaje llega en tierra? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? Acá. 0 voltios, profe. Ya. Y cuando yo pulso el switch, ¿cuánto llega? ¿Llega a 0 o llega a 5? ¿Qué creen que llega? 5. 5. Miren, si yo pulso esto, prácticamente la tierra va a llegar aquí. ¿Sí o no? Disculparme. ¿Sí o no? Presiono y prácticamente estas tierras sube acá. ¿Y cuántos recibiría? 0. ¿Ya? 0 voltios. 0 voltios. Entonces, estas resistencias pull-up se llaman, ¿no? Están en inglés, o pulsadores activos en bajo, pulsadores activos en alto. Recuerden, miren, en este caso, permanentemente está llegando 5 voltios, permanentemente. Miren, es como si, digamos, le estuviéramos conectando un cable al microcontrolador y le llegara 5 voltios. Ah, pero cuando yo cierro o cortocircuito esto, cuando lo presiono, esta tierra de acá, esta tierra, sube aquí arriba. Como un cable se migra acá y sabemos que tierra vale 0. Entonces 0 entra ahí. Así es como detectan los pulsos los microcontroladores. Necesariamente necesitamos poner una resistencia acá, porque ¿qué pasaría si no estuviera la resistencia en medio? ¿Qué fenómeno pasaría? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puedo repetir? ¿Qué pasaría si no estuviera la resistencia
en medio del 5 voltios y en medio de la tierra. Solo estaría el pulsador. Redibujando, a ver. Aquí Igual digamos, sería 0 voltios, profe. a ver, voy a poner aquí un pulsador. Vamos a ver qué pasa. Sin resistencia y aquí va a salir. Aquí tengo 5 voltios y aquí tengo mi pulsador. A ver, ¿qué es lo que pasaría? Yo tengo el mouse no muy sensible, van a disculpar. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Yo cortocircuito esto, ¿qué estoy haciendo? Positivo con negativo, ¿qué pasaría? Hemos llevado. Entonces, la Tierra igual se sube, digamos, profe, y se vuelve 0 voltios. Ya, pero miren, el 5 con el 0, ¿qué están haciendo? Es como decir, tú tienes un polo negativo, un polo positivo de tu batería, se conectan, así, ¿qué pasa? ¿Qué es? Cortocircuito. Sí, el cortocircuito. Esta resistencia es una resistencia de protección que cuando pasa por acá el 5 voltios llega al punto del microcontrolador. Pero si nosotros presionamos el pulsador a este punto, la tierra o el punto cero llega a la entrada del microcontrolador. ¿Ya? Por eso esta resistencia, muy importante. 5 voltios eternamente va a llegar, pero cuando tú presiones el pulsador va a llegar cero. Si no hay esta resistencia y lo tomamos como un cable, prácticamente generaríamos un cortocircuito, ¿no? Mucho cuidado. Un cortocircuito porque aquí hay 5 voltios y no hay una resistencia de por medio. Y si cerramos todo el circuito, prácticamente estás haciendo cortocircuito, ¿no? Cortocircuito y dañarías uno tu fuente y posiblemente el equipo. Entonces, por eso es que hay esta resistencia pull-up para la protección eh, de equipos, ¿ya? Otro, acá, ¿cómo sería? ¿Cuánto estás recibiendo en este punto? ¿Cuánto recibiría? A ver, lo analizaremos. ¿Cuántos recibe? ¿Hacia dónde está conectado? Vamos a preguntar en este caso a Helen Vargas. No está ¿A dónde está recibiendo nada. conectado? ¿Está Helen? Buenos días, profe. No lo escuché bien. ¿Podría volver a repetir? Ya. ¿Dónde está conectado la salida en este caso? Al pulsador. Ya. ¿Está conectado acá o no está conectado acá? Esa sería la pregunta. Esta resistencia. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí está conectado. En este caso está conectado el 0 voltios. En este caso, ¿está conectado el 0 voltios o el 5 voltios? ¿Cuál está conectado en este caso? 5 voltios. Correcto. En este caso está conectado el 5 voltios. En este caso está conectado el 0. Cuando tú presionas, automáticamente pasa el 5 voltios por acá y entra, ¿no? Cuando tú presionas acá, automáticamente el 0 se activa y entra, ¿no? Esa es la diferencia. Eso quiero que tengan mucho enojo cuando es una resistencia de pulso activo en alto y una resistencia de pulso activo en bajo. ¿Qué quiere decir? Este tipo de configuración, este tipo de pulsador se activa con flancos de bajada o con ceros, ¿no? O con ceros. En cambio, en este caso, se activa con 5 voltios. Si recibe un pulso de 5 voltios, recién se activa algo. Muy bien, esto es lo más importante de este tema, que si me entienden esto de los pulsadores, van a poder hacer diseños. Algo que quería mostrarles es que antes nosotros hacíamos la programación de estos circuitos en los PICs. Alguna vez, tal vez lo habrán escuchado de algún docente, usábamos los 16F77A o los 18F4550 y hacíamos nuestra configuración y nuestra programación en base a estos códigos, ¿no? Acá tenemos la configuración del puerto para definir qué van a ser salidas, qué tipo de puerto estamos utilizando. Estamos utilizando un bucle infinito. Acá estamos preguntando si el botón está presionado y
si está presionado, que prenda un LED, ¿no? Si está apagado, que apague un LED. Más o menos así lo trabajábamos. Y este es el lenguaje C que les decía que siempre se utilizaba. Muy bien. Ahora vámonos a lo nuestro. Nos vamos a Tinkercad y vamos a hacerlo, pero en Tinkercad con la aplicación de, como les diría, con la aplicación de Arduino, ¿no? Ya no usamos nosotros esta parte de Pix. Aparte de que es un poquito más moroso hacer la programación porque necesitas un pequeño programador para realizar la configuración de este PIC. A ver, debe haber acá un PIC. Vamos a buscar para que ustedes lo conozcan. Generalmente los programadores, antes nosotros, para hacer programación de robots o programación o automatización de componentes, utilizábamos los PIC-Kits 2 o los PIC-Kit 3. Y más o menos lo que programábamos eran estos bichitos, así como estos bichitos que ustedes ven. Un PIC 16F77A, un PIC 12F675. A esto lo teníamos que programar y de acá teníamos que sacar sus salidas y teníamos que conectarles tal vez un cristal, capacitores, resistencias, para que funcione correctamente, ¿no? Ahí teníamos que subir el programa de la computadora, conectar esto a la computadora y de la computadora, y del PIC-Kit al microcontrolador. Así era la situación antes para la programación. Pero ahora en nuestro caso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una placa Arduino, lo mismo, el mismo procedimiento. Un momentito, está un poco lentoide. Se ve la pantalla, ¿no ve? Ya, me van a avisar, por favor. Lo que vamos a utilizar ahora es un pulsador. Un pulsador es o bien abierto o bien cerrado. La resistencia generalmente, ¿de cuánto teníamos que utilizar? Según el 220 ohmios. 220 ohmios. Y según lo que hemos visto acá, ¿se acuerdan cuánto estaba? 10K. 10K, muy bien. Vamos a revisar otra vez el uso de pulsadores. Me voy a esta parte. En las características técnicas te sugieren que usen 10K para pulsadores y 220 para que genere una poca resistencia al flujo de electrones y tengamos una buena iluminación del LED. En este caso, nuestro segundo trabajo va a ser usar un pulsador para activar, o sea, vamos a usar el pulsador para activar un pequeño LED, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a conectarlo, voy a conectarlo al pin 13, ¿ya? Generalmente el pin 13 es lo que utilizamos mucho. Luego vamos a conectar el ánodo a una resistencia. La resistencia en este caso tiene que ser de un valor de 220. Voy a buscar 220. Y lo voy a conectar a tierra. ¿Listo? Ahora, tengo que hacer el mismo circuito, tengo que armarlo en esta parte. Voy a trabajar con pulso activo en bajo, ¿ya? En pulso activo en bajo. Vamos a ver cómo se haría eso. ¿Cómo se haría eso? Primero, si analizamos el dibujo, voy a ponerlo ahí, voy a ponerlo acá. Si analizamos el dibujo, el primero tiene que estar conectado a 5 voltios, ¿no? Y luego un lado de la resistencia tiene que estar conectado a 5 voltios. Entonces me voy a esto. ¿Dónde está esto? Y ahora sí. A este le voy a conectar a 5 voltios. Voy a buscar un cable rojo para ver comodidad y saco, ¿no? Voy a sacar una patita. Voy a tratar de hacer lo más estético posible y busco el 5 voltios. Está por acá, creo. Listo. Ya tengo conectado 5 voltios. Me fijo el gráfico. Luego, tiene que estar conectado a una entrada del microcontrolador. ¿Cuál entrada podemos programar? ¿Cuál de estas quisieran programar para que sea entrada? A ver, voy a preguntar en 5, este. profe. Al 5, ya. Abrir Wara, otro número. Vamos a hacer el promedio de los dos.
está Brilguara. El 4. 5 más 4, 9. Promedio del 9, 4.5. Igual no vas a llegar al 5. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto tiene que estar conectado al 5 le vamos a conectar, ¿ya? Luego, si observamos el circuito, voy a observar otra vez el circuito. Esto también está conectado con el pulsador a la misma vez. Entonces voy a buscar, aquí está el pulsador. Y vamos a conectarlo, ¿cómo era esto? Creo que es así. Vamos a conectarlo ahí, ¿no? Y esto, ¿dónde tendría que estar conectado el otro pulsador? El pulsador es su otro pin. ¿A dónde tendría que estar conectado? Tierra. A tierra. Punto tierra. Muy bien, vamos a conectarlo a tierra. Estamos haciendo la misma configuración y vamos a buscar esta vez vamos a buscar un colorcito negro. Entonces vamos a poner acá, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá y lo conecto ahí. Listo. Ahora nosotros hemos dicho que por el tiempo, por la situación, por todo esto, estamos bajando o estamos utilizando otro tipo de programación. Ya no vamos a utilizar la programación clásica, donde ustedes tenían que ser unos cracks en programación. Ahora vamos a usar la programación en bloques, que también la MIT lo usa, lo dijimos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Voy a hacer y voy a preguntar en este caso, ahorita, si el pulso tiene que estar en 5 o en 0. A ver, cuando yo lo presione. ¿Qué pulso tiene que sentir? ¿5 o 0? Cero, profe. 0. Muy bien. Cuando lo Cuando presiono, tiene que detectar un pulso de entrada. Ahora, recordemos que el pin, en este caso, este pin sería entrada o salida. Voy a preguntarle a César. César, ¿este es entrada o es salida? Este pulsador. ¿Cuál, profe? ¿El pulsador es entrada o es salida? Salida. ¿Por qué sería salida? No. Entrada, profe, perdón. Muy bien. ¿Y el LED qué sería? A ver, vamos a preguntar. ¿Está Leticia? Leticia, ¿estás? Tania. ¿El LED sería salida o entrada? No está Tania. A ver, ya. Vamos a preguntar lo siguiente. Voy a ir a matemática y voy a preguntar acá, igual, ¿no? Y voy a preguntar esto. Voy a preguntar acá. Listo. Ahora, ¿qué tendría que preguntar? ¿Qué pin digital estamos utilizando ahora? Recuerden que estos son digitales. Los digitales pueden tener valores de 0 y 1 nada más. ¿Cuál pin estamos utilizando de entrada? 5, profe. El 5. Muy bien. Voy a buscar acá, leer pasador o pin digital y lo voy a meter acá. Voy a preguntar si este pasador digital, el pin número 5, ¿tiene que estar en 0 o tiene que estar en bajo? Digo, en alto. A ver. Bajo. En bajo. Ya, está aquí hay, ¿no? Voy a poner esto. Si está en bajo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que activarse? El LED. Muy bien. Vamos a poner el definir el LED. Y voy a poner qué número es en este caso. ¿En qué número está configurado? 13. Exacto. Vamos a poner en alto. Ahora, como les dije, hay un problema muy interesante acá. Les dije, ¿no? Que el microcontrolador es bastante rápido. Entonces, vamos a tener problemas que el microcontrolador no va a saber si estás pulsando o no lo estás pulsando por estos ruidos. Entonces, lo más sugerible es que siempre pongas un pequeño retraso. En milisegundos. Un milisegundo es la milésima parte de un segundo. O sea, en un segundo partido en 1000 partes. Eso es un milisegundo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ponerle algo de 20 milisegundos para ver y detectar que funciona o no.
A ver, vamos a ver. Puede ser que me haya equivocado la configuración del pulsador. Vamos a revisar eso también, ¿no? Y creo que sí me confundí. La situación es que creo que este pin con este pin se conecta, ¿no? Y este pin 1A con 2A. Entonces lo que tendría que hacer es lo siguiente. Agarrar esto y ponerlo ahí, ¿no? Porque este con este se deberían conectar. Ahora sí vamos a prender y voy a presionar. Ah, prende, ¿no? Suelto y se vuelve, se prendió. Una vez que pulse, se prendió. Ahora, pregunta, ¿cómo debería hacer ahora para que cuando deje de soltar o suelte, se apague? Mira, ahorita una vez voy a detener. Siempre el programa está ahí iniciando y está apagado. Fíjense, está apagado. Entonces, una vez que yo lo presione, va a estar prendido, pero eternamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago apagar el LED soltándolo? ¿Qué debería hacer en el código? A ver, vamos a ver, ¿qué puedo hacer en el código? ¿Qué podría hacer acá? A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna ayuda? ¿Alguien que me aporte una idea? Aquí vamos a poner esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué falta acá? Faltaría que cuando deje de presionar se apague. ¿Y cómo lo haría en la programación? Si el pulsador está bajo, entonces el LED igual se Ya, estamos cerca, estamos... ¿Se acuerdan de Wall-E? ¿Se acuerdan de Wall-E? ¿Qué opciones tenía? Escuchar y tener. Las opciones que tenía era por sí, y luego la otra opción es por... No. No. Muy bien. Entonces, no me conviene utilizar solo sí. Ahora vamos a utilizar la condicional que a la vez tiene sí y a la vez también tiene no. Lo que voy a hacer es, voy a migrar todo esto acá. Voy a duplicar esto, ¿no? Voy a poner uno abajo y voy a poner uno arriba. Este amigo lo elimino. Y si te das cuenta, por si acaso, toda esta actividad es por siempre. ¿Ya? En este caso, cuando el pulsador 5 está en bajo, va a pasar 20 milisegundos, o sea, va a detectar, basta que detecte un instante que pulses, 20 milisegundos va a esperar y lo va a apagar. Y si no está en bajo, ¿qué tendría que ponerse acá? ¿Alto o bajo? Alto, alto. Los dos tienen que estar en alto, Bajo, ¿seguro? Bajo. bajo, profe. A ver, vamos a ver. Entonces voy a ejecutar el programa. Y voy a poner, ¿no? Presiono. Ahora miren, lo voy a soltar. 3, 2, 1. Se apagó. Presiono. Se apagó. Activar motor. Desactivar motor. Activar motor. Desactivar motor. ¿No? Así de sencillo es configurar un programa o un pulsador, ¿no? O sea, puedes hacer un juego de luces. Puedo hacer a ver, algo que más podamos hacer. La configuración, en este caso, a ver, vamos a poner acá. La configuración, si tú lo haces para este caso, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para este caso o para este caso hemos hecho, a ver, según el análisis que ustedes vean, ¿para el primero o para el bueno, segundo? Para el primero, Ya, y para el segundo, ¿cómo cambiaría la programación aquí? ¿Qué cambiaría? solamente hay que poner al revés, profe. Seguro. También al revés, ¿no? El código al revés también puede funcionar. O bien, esto puedes poner si está en alto, ¿no? Cuando detecte un alto, que haga esto. Y si no, esto. Pero como tú dices,
Otra forma de programación sería como tú dices, ¿no? Esto que vaya abajo, esto que vaya arriba. Es otra opción. Hay un teorema de los algoritmos o de cómo hacer un programa. El teorema de los algoritmos dice que nosotros podemos hacer un programa de diferentes formas. No hay una sola forma. Entonces, muchos tenemos esa situación o esa certeza de que solo hay un camino en la programación. En la programación o al momento de programar microcontroladores, nosotros tenemos la posibilidad, ojo, de intercalar, o como puedo decir, de variar los bloques. No es lo mismo. Puedes utilizar otros bloques, puedes llegar a la misma, a la misma solución, pero con otros bloques. Eso nos dice el teorema de los algoritmos. Puedes llegar a una situación, a un mismo objetivo, con diferentes bloques. Un ejemplo claro, eh, si digamos quieres ir al cine, no siempre todos van a hacer el mismo proceso que tú. Pueden hacer de diferente forma. ¿Ya? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Se ha entendido cómo funciona un pulsador? Sí, profe. Sí, Ya, profe. muy bien. Ahora, denme un momentito, pues se está acabando nuestra clase. Nos volvemos a reunir y vamos a hacer unas 2 actividades más. Y los que han hecho, porfa, sus trabajos, mándenmelo ahora al grupo. Y han creado su cuenta en Tinkercad, así que tendría que estar su nombre ahí. Todos los que han hecho su trabajo lo vamos a revisar así aleatoriamente quién lo hizo y quién no. Vamos a compartir cómo les ha ido con las experiencias. ¿Listo? Enseguida volvemos. Gracias por el tiempo.